Observen aquí, esta fórmula les va a venir en el examen. Les van a poner un caso clínico y en el caso clínico les van a decir paciente de 40 años, de 72 kilos de peso, que tiene una creatinina de 1.5. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Acordarse la fórmula de Crocop-Van Gault y reemplazarnos 140 menos la edad por el peso entre, esto de acá es una constante, ¿eh? 72 es una constante, por eso que te ponen siempre 72 de peso para que hagas esto, ¿no? No mucha matemática y se eliminen los dos, ¿no? Entre 72 por la creatinina, que en este caso sería 1.5, ¿no? Esto reemplazarías por 1.5. Pregunta nuevamente. Yo les enseño esta parte a los chicos y les hago recordar de que cuando es mujer el paciente, el valor total se multiplica por 0.85. ¿Y saben por qué les digo esto, chicos? Cada vez que le vean una fórmula de Crocop-Van Gault, tienen que mirar si comienza con mujer. Acuérdense en la clase, ¿eh? Porque la gente se emociona, hace la fórmula y hay respuesta. Pero si multiplica por 0.85 también había respuesta. Entonces ahí se van todos de cara. ¿Ok? Entonces ese detalle me lo tienes que dominar. Las funciones. Es importante saber. Tenemos el MDR4 y el MDR6. ¿Qué cosa es eso? Esos son otras fórmulas para medir función renal que son parecidas al Crocop-Van Gault. Cada una de estas tiene una fórmula diferente. El que más usamos hoy, al día de hoy, es el MDR4. Y el MDR4, ¿qué tiene, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, tenemos creatinina, tenemos la edad, tenemos el sexo y tenemos la raza. Pregunta de examen. Te van a poner 4 variables y te dicen cuál no pertenece a la variable del MDR4. O cuál no pertenece a la variable del MDR4. Muy bien. Entonces, estas cositas tienen que dominarlo, ¿ok? Tienen que dominarlo. Si te preguntan MDR6, no creo que te pregunten, solamente se agrega la urea y la albúmina. Ya te complicas la vida un poco más, ¿no? Pero quiero que recuerden que existen y que ahora le estamos dando valor más a las fórmulas que a la orina en 24 horas. Por eso para mí es muy importante que ustedes sepan fórmulas. Y al menos que les suene. No, la Crocop-Van Gault te la debes dominar. Acuérdate que por mujer se multiplica por 0.85. Pero las MRD4, solo acuérdate las variables que existen. Haz mnemotecnia de las variables si quieres. Pero no puedes fallar, ¿eh? Porque va a llegar el momento y tienes que responder. Respecto al flujo sanguíneo, solamente para poder entrar en hemodinamia, quiero que te acuerdes de que el riñón tiene la mayor tasa de flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido, seguido de cerca por las glándulas suprarrenales, porque ahí se segregan las catecolaminas y ahí aumenta todo el impulso de sobrevida para poder fugar, ¿no? Y correr. Acuérdate ese detalle porque eso te lo van a preguntar. La hemodinamia renal. El paciente, ¿cuánto gasto cardíaco viene el riñón, dijimos? 20%, ¿no? O sea, ¿cuánto? 1 litro. Ya. 1 litro viene al riñón. Vamos a sacar del litro, vamos a dividirlo en 2 partes. ¿Te acuerdas tú cuando estabas en primer año de medicina, en biología, le decían en un tubo de ensayo mide 100 centímetros, 100 cc de sangre, y luego te hacían que centrifugues y se dividían 2 solventes, ¿no? Uno transparente y uno rojito, ¿no? ¿El rojito qué cosa era? El hematocrito, ¿no? Que más o menos ¿cuánto era? 40%, ¿no? Entonces, imagínate que en el riñón llegue 1000 y hace lo mismo. ¿Cuánto será las hematíes que vienen, los glóbulos rojos? 40%, o sea, 400 cc. ¿Y cuánto será de plasma? Lo que es la diferencia, 600 cc. Quiere decir que ¿cuánto llega de plasma al riñón por minuto? 600 cc. ¿Eso con qué lo mides? Con el paraminopurato.
De 600 de plasma, ¿cuánto se filtra en el riñón? ¿Cuánto se filtra? Se filtra normalmente el 20%. Por eso que es importante la palabra 20, ¿no? 20% gasto cardíaco, 20% de filtración total del plasma. ¿Y cuánto es el 20% de 600? 120. Ahí está, pues 120 cc por minuto. Ahora ya sabes de dónde salen los 120 famosos cc por minuto o tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina para los patas. ¿Sí? Entonces ya comienzas a entender cómo es el mecanismo de la filtración renal. Eso es lo más importante y lo más chévere, entender todo esto. Ya estás entendiendo complejos de laboratorio y complejos bioquímicos, que eso para nosotros es muy importante. Respecto a las situaciones clínicas, ya entendiendo los mecanismos de hemodinamia renal, ya entiendes la autorregulación renal. En la autorregulación renal tienes la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Qué dijimos? Que en la aferente, ¿quién está? Óxido nítrico como vasodilatador y la endotelina como vasoconstrictor. Y las prostaglandinas en la eferente están como vasodilatadoras y la angiotensina 2 están como vasoconstrictoras. ¿Ok? El juego aquí es que tienes que mantener una presión de entre 15 y 25 milímetros de mercurio en el glomérulo. No sé qué haces, pero me mantienes esa presión. Eso es lo que le dicen al riñón. Y el riñón lo que tiene que hacer es jugar. Por ejemplo, si hubiera poco flujo, caso 1. Si disminuye el flujo. Imagínate que tú estás de emergencia hoy día, estás sentado en el tópico y viene un paciente, lo traen los bomberos para variar. Doctor, acá está de un paciente hemos encontrado en la calle. Tú miras la pierna ensangrentada, ha estado perdiendo sangre, un balazo le ha caído. Uy, ya, par de vías al muchacho, pum, 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 la enfermera le coloca. ¿Y qué está pasando en el riñón? El riñón ha visto que hay poco flujo. La arteriola aferente, ¿qué es lo que hace? De lo que estaba así, ponte, se vasodilata más. ¿Para qué? Para que llegue más sangre. ¿Y qué ocurre con la arteriola eferente? De lo que estaba así, se cierra más. ¿Sí? Se cierra. ¿Para qué? Para mantener esta presión adecuada. Ahora, ¿qué pasaría? Y una pregunta, doctor, ¿y por qué no se cierra todo y completamente se ocluye? Porque están las prostaglandinas. Gracias a Dios existen las prostaglandinas. Porque si no existieran las prostaglandinas, esto se cierra completamente y no pasa nada. Ah, ya, doctor, las prostaglandinas permiten que se cierren, pero no todo. Así es. ¿Y por qué, doctor, no quiere que se cierre todo? Porque de las aferentes, ¿quién sigue? Los capilares peritubulares, lo que habíamos hablado en la parte de histología. Y los capilares peritubulares acompañan a todo lo que es el túbuli, al asa de Henle. Imagínate que se cerrara todo. Ya no llega flujo a los capilares peritubulares y hay necrosis tubular aguda. Ah, buena, doctor. Y el paciente viene con hemorragia a la emergencia. Y viene con dolor. Ah, me duele. Y tú que eres buena gente que dices, no, tranquilo, yo te voy a ayudar, compadre. Ponle un metamizol al paciente para que le pase el dolor. A la media hora, doctor, gracias. Tú sí sabes. No, tranquilo, pero me duele un poquito. Ponle otra más, a mi cuenta. Le ponen de nuevo. A las 4 horas vienen sus controles. Ha perdido mucha sangre, será, porque mira, le ha hecho una injuria renal importante. ¿Cuánto está de creatinina? 2.1. Está yendo mal. Doctor, me sigue doliendo. Ponle otro metamizol al señor. Le sigue con la enfermera. ¿Pero qué hacemos? No, le hemos hidratado, le hemos dado todo, pero no sé. Bueno, está bien. Bueno, espérate, ahorita voy, te acompaño. Voy a hacer mi RP. Metamizol 1 gramo cada 8. Muy bien, nos vamos. A los 2 días apareces. Oye, ¿el paciente qué pasó? No, nada, le han puesto su catéter temporal de alto flujo, porque, pucha, hizo una insuficiencia renal aguda, brava. ¿Qué tal hemorragia habrá tenido el hombre? Sí, pues, no sabemos, una precipitación brava. Debe tener glomerulonefritis de fondo, seguro.
bueno, ahora está mal, doctor, gracias, usted me salvó del dolor, no te preocupes, tranquilo, yo te he salvado, pero sí, así es, no, doctor, pero estoy con el riñón mal nomás, es lo único. Así, no todo es gratis, bueno, algunas cosas pasan. Tranquilo, y sigue el tema, ¿no? A los 3 meses te está buscando, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Sí, estoy buscando mi cita para mi fístula, para que me haga insuficiencia renal crónica. Pucha, qué pena, ¿de diabético eres? No, nada, doctor. ¿Hipertenso? Nada, doctor. ¿Glomerulonefritis? Tampoco, doctor, no sé qué pasó, así es la vida, hermano, tienes que seguirlo más. Entonces, todas esas situaciones nacen de que uno no dominó este tema. Entonces tú dices, no, pucha madre, eso es importante, completamente importante. Segundo caso, paciente nuevamente con hipoflujo, viene la emergencia y tú al toque tú dices, no, yo no caigo ya, está con dolor, no, ponle codeína, opioide, te pasaste la vía del dolor, tranquilo, no, ahí ya no. Señora, vamos a ponerle su medicamento, le voy a dejar su RP. ¿Alguna pastilla que toma? Tomo para la presión captopril, entonces sigues escribiendo tú, ¿no? ¿Qué sucedió? La señora en estado de hipovolemia, ¿a quién necesita para cerrar el vasito para mantener el flujo adecuado acá? A la angiotensina 2. Pero como la señora sigue tomando su captopril, que tú le estás indicando, lo bloquea la angiotensina 2, de tal manera que este vaso se queda abierto y la presión no se compensa, y al no compensarse la presión, ¿qué ocurre? Automáticamente se cierra el arteriol aferente, como un mecanismo de ya me muero, ¡pum!, se cerró, y en ese momento se va todo el tacho de nuevo. Dos cosas, conclusiones importantes: cuando tienes una injuria renal por hipovolemia, tienes que suspender AINES y tienes que suspender YECAS, que son dos causas frecuentes que en el hospital uno se enfrenta, ¿no?, a estas situaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando ya pasa el tema de la filtración, ¿ok? Cuando ya pasa el tema de la filtración, vamos a hacer túbulo contorno proximal como para hacer un break de un par de minutos. Cuando ya pasa el tema de la filtración, ¿no? Y mira, qué chévere, cómo hemos pasado la hemodinamia, ya estamos en túbulo contorno proximal. El túbulo contorno proximal, tú te tienes que recordar de él por dos motivos. El primer motivo es porque es el más importante de todos los que van a venir. Y el segundo motivo es porque el que más pregunta. ¿Ok? Entonces, el túbulo contorno proximal te lo voy a dibujar. ¿Ok? El túbulo contorno proximal se caracteriza por algo. ¿Qué pasa? Ya. El túbulo contorneo proximal se caracteriza por algo. Se caracteriza porque tiene muchas vellosidades, microvellosidades. ¿Ok? Muchas microvellosidades. Entonces, como les digo, de los túbulos, el túbulo más importante es el túbulo contorneo proximal, pues, ¿no? Se le preguntan hasta el cansancio, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Tiene la mayor, digamos, la mayor superficie, y esa mayor superficie se da porque tiene estas vellosidades que hacen que cuando se estire parece que tuviera más superficie de absorción. Entonces, por eso es importante, porque tiene la mayor capacidad de absorción de los mejores y más valiosos elementos, nutrientes en este caso, ¿no? En general. Hay dos números que yo quiero que ustedes recuerden. El primer número, 100, y el segundo número, 60 en general. 67 pongo acá, pero 60 en general. 100 y 60 para que te acuerdes. El túbulo contorneo proximal reabsorbe el 100% de glucosa, el 100% de aminoácidos, el 100% de albúmina. ¿Ok? Y casi la gran mayoría, pero no 100%, de fosfato. Pero estos tres sí, el 100%. Consulta: ¿con quiénes se absorben estas sustancias? Con sodio. Por eso es importante. Por eso es importante. Y esto se debe, al reabsorberse con sodio, yo les dejo un primer digamos, un primer análisis les quiero dejar a ustedes. El sodio es el ion que más usa la nefrona para reabsorber cualquier cosa importante.
Al ser el sodio, el ion que usa la nefrona para absorber cualquier cosa importante, quiere decir que cuando algún día exista un marcador que me permita medir daño del riñón, me medirá la cantidad de sodio que se elimina. Y eso se llama fracciones de excreción de sodio, FENA. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver en insuficiencia renal aguda, en insuficiencia renal crónica. No, en la crónica no, en la renal aguda para diferenciar renal y renal. El FENA. Y tú dices, ¿por qué miden FENA, FENA -1, FENA +1? Porque justamente mide la excreción de sodio. Y sodio es un índice, un indicador de daño cuando se elimina mucho. ¿Por qué? Porque el sodio permite la absorción de cosas importantes. Imagínate ahora botarlo. Quiere decir que no se están reabsorbiendo cosas importantes, un indicador indirecto. ¿Ok? Este es el 100, pues, ¿no? Para que te acuerdes. ¿Y el 60 qué cosa es? El 60 es, número 1, 60% de todo el sodio se absorbe en el túbulo contorneo proximal. 60% del agua en el túbulo contorneo proximal. 60% del bicarbonato en el túbulo contorneo proximal. Miren, estas han sido preguntas de examen. Mira, glucosa, aminoácidos, albúmina, bicarbonato, sodio y agua. Han sido preguntas de examen. O sea, ¿qué quiere decir? Doctor, que han repetido túbulo contorneo proximal de diferentes formas. ¿Ok? Incluso ahora te lo ponen como cuadro clínico. Te dicen, paciente que tiene glucosuria, aminoaciduria, albuminuria y también bicarbonaturia. Así te ponen. ¿Dónde estará el segmento alterado? Tú al toque dices, pues no, es túbulo contorneo proximal. Ahora te lo ponen para que tú lo interpretes clínicamente. Pero tú ya sabes dónde están las zonas más importantes de reabsorción. ¿Ok? Quiero dejarte en claro también que la paratormona actúa en dos zonas en el riñón. La primera zona es túbulo contorneo proximal y la segunda zona es túbulo contorneo distal. ¿Ok? Entonces la paratormona estimula. ¿Qué estimula la paratormona en el túbulo contorneo proximal? La hidroxilación de la vitamina D. La hidroxilación de la vitamina D. En cambio, en el túbulo contorneo distal, ¿qué permite la paratormona? La reabsorción de calcio. En cambio, en el proximal, hidroxilación de vitamina D. Por lo tanto, la vitamina D es activa gracias al túbulo contorneo proximal. Y cuando hay insuficiencia renal crónica, no hay pues túbulo contorneo proximal adecuado, entonces no se activa la vitamina D y por eso es que existe osteodistrofia renal. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es con respecto a las funciones. Con respecto a los diuréticos, acá actúa la acetazolamida. La acetazolamida, en conclusión, es un diurético que disminuye las reservas de bicarbonato. Diurético que disminuye las reservas de bicarbonato. ¿Ok? La acetazolamida se usa en el soroche, ¿no? Alguna vez, no sé si alguno de ustedes lo habrá usado, la acetazolamida. ¿Y le sirvió o no le sirvió? ¿Le sirvió? La gran mayoría cuando les pregunto me dicen, no, esa vaina no sirve, igualito vomité. ¿Y por qué se dio eso? ¿Por qué han vomitado igualito? ¿De quién fue la culpa? ¿De ustedes, del ómnibus o de la acetazolamida? De ustedes, pero. ¿Por qué? Porque la acetazolamida tiene un efecto de 24 horas. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando una persona va a la altura? Una persona comienza a respirar más rápido. Y al respirar más rápido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando tú respiras rápido, ¿qué pasa con el CO2? ¿Aumenta o disminuye? Tiende a disminuir, ¿no? Tiende a ser alcalosis respiratoria. ¿Sí? Alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria, digamos, para verse compensado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tiene que, para compensar tu alcalosis respiratoria, tu CO2 que está abajo, ¿qué tiende a haber para compensar tu alcalosis respiratoria? Teóricamente, ¿qué hace? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Acidosis metabólica o alcalosis metabólica? ¿Qué tienes que hacer? Acidosis metabólica teóricamente, ¿no? Pero eso cuánto en la compensación tiende a demorar mucho. Entonces, ¿tú qué es lo que estás buscando? Tú estás buscando perder bicarbonato para que puedas llegar rápido a ese estado de acidosis metabólica y pueda compensarse. La acetazolamida hace eso en 24 horas, no lo hace en 2 horas, ni hace en 3 horas.
Hay gente que se dice, bueno, ya me estoy yendo a Ticlio, me voy a tomar ahorita mi pastilla y a las 4 horas está botando la acetazolamida. ¿Sí? No, tenías que haberlo tomado un día antes y las reservas comienzan a bajar. Y ya te van preparando, comienza a hacer tu cuerpo y se va acidificando. Acidificando. Cuando llegas a Ticlio, haces alcalosis respiratoria y se compensa. Y ya no te da ese efecto. ¿Ok? Entonces la acetazolamida sirve para disminuir las reservas de bicarbonato totales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el túbulo contorneo proximal, diferentes tipos de bombas actúan. Y todas, miren, todas tienen que ver el sodio en algo, ¿no? Está metido el sodio en todo aquí. Al final, el objetivo es lograr que la glucosa y los aminoácidos, sobre todo, puedan reabsorberse. Si hay una albúmina, entra la albúmina. Todo se va a manejar a través de bombas. O sea, quiere decir que hay un componente energético tremendo. Aparte, en el túbulo contorneo proximal, como tiene mucho epitelio y mucha vellosidad, microvellosidades, hay muchos receptores de secreción. Entonces, los fármacos que tú quieres eliminar por el riñón tienden a eliminarse más por el túbulo contorneo proximal. Pregunta. Cuando te hablan, por ejemplo, de nefrotoxicidad por contraste yodado. He usado contraste yodado y le afectó al riñón, doctor. ¿Dónde afecta el contraste yodado? Túbulo contorneo proximal. Doctor, he tomado aminoglucósidos. ¿Qué zona del riñón se afectó con los aminoglucósidos? Túbulo contorneo proximal. Cuando te pregunten algún fármaco y tú no tienes idea, ¿qué vas a marcar? Túbulo contorneo proximal. ¿Ok? Entonces, en eso consiste entender que la importancia del túbulo contorneo proximal. Ya está. Y aquí, el mecanismo de cómo trabaja la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es la que se bloquea pues, por la acetazolamida. La anhidrasa carbónica hay varios tipos en varias versiones. Una versión es esta: bicarbonato con hidrogenión, ácido carbónico que se divide en agua y CO2. Esto es difusible. El CO2 que difunde se une nuevamente con el agua, ácido carbónico, y se crea un hidrogenio y se recupera un bicarbonato. Entonces quiere decir que el túbulo contorneado proximal permite la recuperación de bicarbonato, y sí, lo hace un 60%. Al recuperar la mayor proporción de bicarbonato, es la primera zona de regulación del pH, porque permite reabsorber una gran cantidad de bicarbonato. Cuando un paciente te hace insuficiencia renal aguda, tiende a hacer ¿qué cosa? Acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya no se va a reabsorber el bicarbonato. El riñón hace 3 cosas el bicarbonato: lo reabsorbe, lo crea y lo almacena. Entonces tiende a mover el bicarbonato como le da la gana. Es su moneda nacional. El bicarbonato es la moneda nacional del riñón. ¿Ok? Cuando el riñón está en bancarrota, el bicarbonato está en el piso. Así tienes que pensar. Entonces, cada vez que el riñón funcione, el bicarbonato se reabsorbe. Entonces, es importante el manejo del riñón con el bicarbonato. Así como el pulmón con CO2, el riñón es con bicarbonato. Por eso que ahí está el equilibrio ácido-base, pues. ¿Ok? Entonces, hay que recordar eso. La molécula sigue bajando y llega al asa de Henle. En el asa de Henle tenemos 2 zonas. La zona delgada y sube, y luego una zona gruesa. Entonces las moléculas van bajando y al costado del túbuli, ¿qué encontramos? Capilares peritubulares. Ajá, doctor. Doctor, ¿y para qué son estas vainas? Mira, ¿te das cuenta qué está sucediendo mientras va bajando la gota? La gota se va deshidratando, llegando a su máxima concentración a nivel de la base del asa de Henle. Mientras más larga tenga el asa de Henle, más se reabsorbe agua. ¿Por qué? Porque el 25% del agua libre se reabsorbe en el asa de Henle. Doctor, entonces quiere decir que las nefronas
que tienen asa de Henle larguísimas, comparado a las nefronas que tienen asa de Henle corta, es diferente su acción, por supuesto. Las de asa corta sirven para la filtración glomerular, en general, o sea, cosas importantes. Y las de asa larga sirven para ahorrar agua. Ahorran agua. ¿Ok? El 85% de tus nefronas son de este tipo. Y un 15% de tus nefronas son de este tipo. Por lo tanto, las nefronas sirven para ahorrar agua. Y esto lo hace mediante un sistema que se llama sistema multiplicador de contracorriente. El sistema multiplicador de contracorriente es este efecto: mientras la gota va bajando, se va deshidratando. Y, doctor, ¿el agua a dónde va? El agua va al intersticio. Este espacio que está acá se llama intersticio. Este intersticio está compuesto de dos moléculas. La primera molécula es el cloruro de sodio y la segunda molécula es la urea, que le dan hipertonicidad al intersticio, y el agua sale de la asa de Henle y permite que se concentra muchísimo. Su mayor concentración de la orina ocurre aquí, en el asa de Henle. ¿Ok? Y luego, también, por si acaso les voy avisando, se permiten en estas zonas reabsorción de sustancias como el yodo y el magnesio, que ha sido preguntado alguna vez. Aquí se reabsorben yodo y magnesio. Cuando va subiendo, se va reabsorbiendo cloruro de sodio, pero ya no se reabsorbe agua. El agua es impermeable en la asa ascendente. Entonces el agua ya no entra. El agua acá entra por acuaporinas, aquí ya no hay acuaporinas. Cuando llega a la zona gruesa, hay una bomba, que es la bomba 2-cloro-sodio-potasio, que lo preguntan siempre, ¿no? Que solo reabsorbe electrolitos, y las moléculas de agua se quedan en el aire, no se reabsorben, se quedan flotando. Solo se reabsorben los electrolitos. Pregunta: ¿qué porcentaje de sodio se reabsorbe en esta zona? 30% de lo filtrado. Chicos, hasta este momento, ¿cuánto tenemos de reabsorción de lo filtrado? Aproximadamente 90% casi se ha reabsorbido en el túbulo contorneo proximal y en las asas de Henle delgada y gruesa. Prácticamente 90% del sodio ya está tocado ya. Así que dejamos solo 10% para la parte del túbulo contorneo distal y colector. ¿Ok? Si nos preguntaran cuál es la zona del riñón de la nefrona más dilutora que existe, es esta zona, pues. ¿Por qué es dilutora? Porque solo reabsorbe electrolitos y deja agua acá, y esta agua diluye. Por eso que la pregunta va ahí: zona más dilutora. Y miren, está en amarillo. Quiere decir que nos preguntan siempre la furosemida, que es un diurético que permite el bloqueo de la bomba 2-cloro-sodio-potasio, ¿no? Y por eso que estos electrolitos se quedan aquí y jalan todas estas moléculas de agua que estaban libres y hace orinar más al paciente. ¿Ok? Entonces eso es importante. Chicos, hasta ahorita en el asa de Henle, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que las cosas, mientras más profundas sean, se concentran más, y mientras más suben, se diluyen más. La pregunta es: cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica, ¿cuál es la alteración que primero ocurre? Primero se hacen alteraciones de la concentración. ¿Ok? Lo primer mecanismo perdido en enfermedades, en general, renales crónicas, es el mecanismo de la concentración. No se olviden ese pequeño detalle que le va a permitir a ustedes ubicar las lesiones distintas. Muy bien. Observen, miren. Acá está en toda la hemodinamia. Miren cómo juegan hasta llegar a un volumen bien hiperconcentrado. Bien hiperconcentrado. Entonces, no se olviden, todo este sistema se llama sistema multiplicador de contracorriente. ¿En qué animales está súper desarrollado? En los camellos. Porque eso los camellos pueden vivir, imagínate, en zonas desérticas y no se deshidratan, porque tienen unas asas de Henle gigantescas. ¿Ok? Entonces acá está la rama ascendente con toda la bombita, ¿no? Esta es la bombita famosa. No deja entrar agua. Y ahí es donde bloquea la furosemida. ¿Ok?